¿Sabías que existe un solo número que puede reflejar el estado de ánimo de toda la economía estadounidense? No, no es el precio de una hamburguesa ni el de la gasolina. Es un número que ves todos los días en las noticias financieras, un indicador que sube y baja, creando y destruyendo fortunas en el proceso. Ese número es el S&P 500, un índice que no solo mide el rendimiento de las 500 empresas más grandes y poderosas del mundo, sino que también funciona como el pulso del capitalismo moderno. Cuando este número sube, hay optimismo en el aire. Cuando cae, la preocupación se extiende por los mercados globales. Hoy vamos a desentrañar este gigante financiero. Te voy a explicar qué es exactamente, cómo funciona, cómo ha evolucionado a lo largo de las décadas y, lo más importante, por qué entenderlo puede ser la clave para que tomes mejores decisiones de inversión en tu futuro. Prepárate, porque vamos a descifrar el código de Wall Street. Entonces, ¿qué es exactamente el S&P 500? El nombre suena complicado, pero la idea es bastante sencilla. S&P son las siglas de Standard & Poor's, la agencia de calificación crediticia que lo creó allá por 1957. ¿Y el 500? Pues se refiere a las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Antes de su creación, los inversores usaban otros índices, pero el S&P 500 llegó para ofrecer una visión mucho más completa y precisa del mercado. Piensa en empresas que usas todos los días: Apple, Microsoft, Amazon, Google, incluso Tesla. Todas ellas son pilares de este índice. Pero aquí viene lo interesante. No todas pesan lo mismo. El S&P 500 funciona con un sistema de ponderación por capitalización de mercado. Esto significa que una compañía gigante como Apple, valorada en billones de dólares, tiene una influencia mucho mayor en el movimiento del índice que una empresa más pequeña del mismo grupo. Es como un equipo, donde el capitán no solo lidera, sino que sus acciones valen el doble o el triple que las del resto. Ahora que sabemos qué es, veamos por qué es tan increíblemente importante. Cuando escuchas a un analista en televisión decir que la bolsa subió hoy, lo más probable es que se esté refiriendo al S&P 500. ¿La razón? Este índice representa más del 80% del valor total del mercado de acciones estadounidense. Es, en esencia, el gran barómetro de la economía. Si el S&P 500 crece de forma sostenida, generalmente significa que las empresas líderes del país están generando más valor, la confianza de los inversores es alta y la economía va por buen camino. Por el contrario, si el índice cae bruscamente, puede ser una señal de alerta, un síntoma de incertidumbre económica o el presagio de una posible recesión, como vimos en la crisis del 2000, la de 2008, o durante el pánico inicial de la pandemia en 2020. Pero su importancia no termina ahí. Es el punto de referencia, la vara con la que se miden millones de inversores y fondos de inversión en todo el mundo. Desde gigantescos fondos de pensiones que gestionan los ahorros de millones de personas, hasta los populares ETFs que tú y yo podemos comprar. Todos comparan su rendimiento con el del S&P 500. Superarlo es el objetivo. Igualarlo es una estrategia. Es, sin duda, el rey de los índices. Para entender realmente su poder, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Desde su nacimiento en 1957, el S&P 500 ha sido un testigo de primera fila de casi todos los grandes acontecimientos económicos de los últimos 70 años. Imagínalo. En los años 60 y 70, el índice reflejaba el auge de la industria pesada estadounidense y los estragos de la inflación tras la guerra. Era la era de los gigantes industriales. Luego, en los 80 y 90, fue el protagonista del boom tecnológico y el amanecer de la globalización. Vio nacer a empresas como Microsoft y su ascenso meteórico. Pero la historia no es solo de éxitos. En el año 2000, el S&P 500 sufrió en carne propia el estallido de la burbuja .com. Un momento en que empresas de Internet sin beneficios reales alcanzaron valoraciones absurdas, hasta que todo se derrumbó. 8 años después, en 2008, la crisis financiera global le asestó uno de los golpes más duros de su historia, llevándolo a perder más del 50% de su valor. Fue un auténtico cataclismo. Y más recientemente, en 2020, la pandemia provocó una caída vertiginosa,
una de las más rápidas que se recuerdan, pero también fue seguida por una recuperación igualmente asombrosa, impulsada por la tecnología y una inyección masiva de liquidez en los mercados. ¿Qué nos enseña toda esta historia de altibajos? Algo fundamental: el S&P 500 es resiliente. A pesar de las crisis, las guerras y las pandemias, a largo plazo, siempre ha encontrado el camino para volver a subir. Avancemos hasta el presente. En pleno 2025, ¿cómo se ve el S&P 500? El dominio de las grandes tecnológicas es más evidente que nunca. Gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon y Alphabet, la matriz de Google, juntas representan más de una cuarta parte del valor total del índice. Solo 5 empresas pesan más que las otras 455 juntas. Este fenómeno, conocido como concentración de mercado, plantea una pregunta muy interesante para los inversores. ¿Sigue siendo el S&P 500 una herramienta de diversificación real? ¿O nuestra inversión depende demasiado del éxito de un puñado de titanes tecnológicos? Es un debate abierto. Si a estas empresas les va bien, el índice vuela. Pero si tropiezan, pueden arrastrar a todo el mercado con ellas. Por otro lado, no todo es tecnología. Sectores como el de la energía, la salud y el financiero también han demostrado una notable solidez, impulsados por nuevas políticas de inversión y un entorno de tasas de interés que, tras años de volatilidad, parece estar encontrando algo más de estabilidad. El S&P 500 de hoy es un reflejo de una economía en transición, donde la tecnología lidera, pero los sectores tradicionales siguen jugando un papel crucial. Después de todo esto, seguro te estás preguntando: vale, suena genial, pero ¿cómo puedo invertir yo en esto? La buena noticia es que no necesitas ser un millonario, ni llamar a un corredor de bolsa en Wall Street. No tienes que comprar acciones de 500 empresas una por una. Hoy en día, invertir en el S&P 500 es increíblemente accesible para cualquiera. La forma más sencilla y popular es a través de ETFs o fondos indexados. Estos son productos financieros diseñados para replicar, para imitar, el comportamiento del índice. Nombres como SI, VOO o IVV son algunos de los ETFs más famosos que hacen exactamente esto. Al comprar una sola participación de uno de estos fondos, estás invirtiendo automáticamente en las 500 empresas del índice, diversificando tu dinero al instante. Y lo mejor de todo, con costos de gestión muy bajos. Por eso, muchos expertos consideran que invertir en el S&P 500 a través de un ETF es una de las formas más inteligentes de apostar por el crecimiento de la economía estadounidense a largo plazo. Estás invirtiendo en la innovación, la productividad y la resiliencia de sus mejores empresas. Pero, y esto es muy importante, quiero dejar algo claro. El S&P 500 no es una apuesta segura ni una fórmula mágica para hacerte rico de la noche a la mañana. Como cualquier inversión en el mercado de valores, tiene riesgos y sufre altibajos. Su futuro no está escrito en piedra. Depende de una compleja red de factores como la inflación, las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés, las tensiones geopolíticas y, por supuesto, la próxima ola de innovación tecnológica que pueda cambiar las reglas del juego. La clave no es simplemente comprar y olvidarse, esperando que todo suba para siempre. La clave está en la educación, en entender su historia, para saber que las crisis son parte del ciclo, en analizar sus movimientos, para identificar qué sectores están liderando el crecimiento y por qué. No se trata de seguir ciegamente la tendencia del momento, sino de comprender qué fuerzas mueven los hilos del mercado. La información es poder, y en el mundo de las inversiones es la mejor herramienta que puedes tener. En conclusión, el S&P 500 es mucho más que un simple número en una pantalla. Es el reflejo vivo de décadas de innovación, de crisis devastadoras y de recuperaciones asombrosas. Es un espejo que nos muestra cómo evoluciona el capitalismo, cómo nacen, crecen y a veces caen las empresas que mueven el mundo. Entenderlo es entender una parte fundamental de la economía global. Si este viaje por el corazón de Wall Street te ha parecido interesante y quieres seguir aprendiendo a analizar el mercado para tomar decisiones financieras más informadas, te invito a que te suscribas al canal y le des un buen like a este video. Y ahora te pregunto a ti,
¿Qué otro índice, sector o concepto financiero te gustaría que analizáramos en profundidad? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.